Programa Noches Bohemias de Pura Poesía, un espacio cultural y literario en la entrega del sentir de los poetas, bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos. Dirigido por su servidora Katia N. Varillas. Hola a todos, soy Katia N. Varillas desde San Francisco, California, Estados Unidos de América, transmitiendo para ustedes las lecturas de fin de semana de Noches Bohemias de Pura Poesía a través de Facebook en vivo, de nuestra página en Facebook en vivo, a través de nuestro canal de YouTube, Noches Bohemias de Pura Poesía, y de KNB Radio Internet desde la plataforma de Spreaker.com. Vamos a comenzar a leer a Platón. Espero de que el contenido de esta lectura sea de su interés. Estamos aquí todos para aprender. Muchísimas gracias. El prólogo dice: se dice que Platón nació en el primer año de la Olimpiada 88, séptimo de Targelión, día en que los habitantes de Delos creen que nació Apolo. Murió en una boda el primer año de la Olimpiada 108 a la edad de 81 años. Sus discípulos le hicieron magníficos funerales y lo enterraron en la academia,
donde enseñó la mayor parte de su vida y de la que ha tomado su nombre la escuela platoniana. Platón de Atenas era hijo de Aristón y de Perictiona o Potona. Tenía dos hermanos, Adimanto y Glaucón, y una hermana llamada Potona. Se dice que Aristón le dio el nombre de Platón por su robusta constitución y que antes se llamaba Aristócles, como su abuelo, aunque otros dicen que se llamó así por la anchura de su pecho. Cultivó la pintura y compuso obras poéticas, primero ditirambos y después cantos líricos y tragedias. Platón enseñó en la academia y después en un jardín cerca de Colona. No había renunciado todavía a la poesía y se preparaba a concursos por el premio de la tragedia en las fiestas de Baco, cuando conoció a Sócrates. A partir de entonces, intimó con él, contando con tan solo 27 años. Después de la muerte de Sócrates, siguió las lecciones de Cratilo, discípulo de Heráclito, y las de Hermógenes, filósofo de la escuela de Parménides. El desempeño de Platón como escritor abarca un período de 50 años, el cual inició después de la muerte de su maestro y concluyó con el deceso del filósofo inspirado en las enseñanzas de Sócrates. Platón desarrolló un complejo sistema conceptual cuyo objetivo era ofrecer una interpretación unitaria de la realidad que abarcará de la teoría del conocimiento y la metafísica hasta la ética y la doctrina política. Platón mereció siempre la atención de los sabios, así como la gran estima de los padres de la Iglesia, debido, sin duda alguna, a la afinidad que existe entre la filosofía platoniana y los principios del cristianismo. El sistema nacionalista de Platón tiene el sello del idealismo que eleva el alma de quien lo estudia y contempla las regiones del infinito. Poeta más que filósofo, optó por el método de los oradores y no por el de los geómetras. En vez de clasificaciones científicas y de un lenguaje sencillo de explicación, usa el diálogo, conservando el procedimiento de Sócrates de poner las ideas en diálogo. Introduce interlocutores, juega con la imaginación y aparecen resueltos los más vastos problemas con la belleza del estilo y los encantos que solo se encuentran en los poetas inspirados. Las obras de Platón se conservan en su totalidad gracias al prestigio del que gozaba el filósofo. No obstante, a causa de tal renombre se le han atribuido varios escritos que se consideran apócrifos. Es evidente que la obra de este pensador griego tiene un orden, el cual se pudiera descubrir sería el más natural y el más sencillo, el orden histórico, y que nadie ha podido establecer con exactitud. A lo largo de los años, muchos especialistas han tratado de darle un orden a los diálogos de Platón y se han originado diversas divisiones, pero aún no existe unanimidad total entre los estudiosos del tema. El empleo de criterios estilísticos y conceptuales ha permitido crear una ordenación en términos generales de los escritos platónicos. Tal orden es el siguiente: diálogos socráticos, diálogos polémicos y diálogos dogmáticos. Y a estos le siguen los diálogos apócrifos y las cartas. Durante los años de su juventud, pasados bajo la disciplina de Sócrates, Platón escribió cierto número de diálogos en los que, queriendo quizás limitarse a reproducir la doctrina de su maestro, su genio naciente se dirigía a regiones superiores. Antes de los 30 años no salió de Atenas y, encantado con Sócrates, prefirió la filosofía a la poesía. Conocía las grandes escuelas filosóficas de Grecia solo a través de información indirecta. Esta es la época de su primer estilo, el de los diálogos socráticos,
considerando la riqueza de los ornamentos, la frescura juvenil del colorido, el atrevimiento de las conjeturas y la abundancia de los datos mitológicos. Es claro que el autor de Fedro está en esa época de la vida en la que la imaginación impide el paso al razonamiento y en la que las concepciones del genio todavía no pasan por la prueba de la reflexión y no han adquirido la precisión y el rigor de la ciencia. Con la muerte de Sócrates inicia una segunda etapa en la vida de Platón. Es la época de una vida agitada a la que deben corresponder los diálogos de su segunda forma de escribir. Los diálogos polémicos son severos. En ellos, a los arranques de la imaginación y del entusiasmo, se unen los más atrevidos esfuerzos de la reflexión y del razonamiento. Diálogos históricos, refutorios, en los que Platón reclama la verdad de los sistemas sin que ninguno de ellos le satisfaga, y donde lanza una crítica a las grandes especulaciones de Heráclito, de Parménides, de Filolalo y de Empódocles. Platón entró al segundo período de su carrera, al de las indagaciones serias, al de las discusiones críticas y de la larga serie de los razonamientos, no como simple discípulo de Sócrates, sino como un iniciado en los misterios más profundos de la dialéctica. Las obras de esta época presentan caracteres análogos, todas son polémicas y refutatorias. Por ejemplo, en Teetetes se discuten y se destruyen las definiciones de la ciencia. En Parménides expone las diferentes tesis que pueden aplicarse al ser y la unidad para mostrarlas como insuficientes o erróneas, y el objetivo en Sofista es refutar las doctrinas de las escuelas de Elea y Megara. Ninguno de estos diálogos conduce a una conclusión dogmática. En ellos se desarrollan los más grandes problemas de la metafísica en todas sus profundidades. La tercera y última fase en la vida de Platón inicia cuando se queda en la academia. Se recoge en el fondo de su alma y allí, en el silencio de una reflexión moderada por la experiencia y nutrida con toda la sustancia de las grandes filosofías del pasado, traza las líneas de su propia filosofía y escribe diálogos especialmente vastos, serenos y profundos, en los que dice su última palabra sobre la naturaleza, la divinidad, el arte de educar y gobernar a los hombres. La República es una de las obras de la ancianidad de Platón. Es uno de los últimos frutos de sus largas meditaciones. A este escrito le sigue Timeo, cuya continuación es Critias. Las leyes fue la última obra del filósofo, quedó inconclusa y se publicó hasta después de su muerte. A este grupo de diálogos dogmáticos le sigue una serie de cartas de las que por lo menos dos se consideran auténticas. La República es un estudio de lo justo y lo injusto, cuyo objetivo es demostrar la necesidad moral para un Estado y para el individuo de regir su conducta conforme a la justicia o la virtud, es decir, la idea del bien, principio de orden para las sociedades y las almas, origen de la felicidad individual y colectiva. Considerando al Estado una persona moral en todo semejante a un humano, excepto en las proporciones, Platón hace referencia a la naturaleza y los efectos de la justicia. Para él, una sociedad perfecta y feliz consiste en que la política dependa de la moral. Ahí hay como un abismo de diferencia. Con respecto al alma, que considera un tipo de gobierno individual, inicia la misma indagación con el mismo resultado, es decir, al ideal de un alma bien gobernada y feliz porque es justa. De ello, como consecuencia, que el Estado y el individuo que obran con base en un principio contrario a la justicia son desgraciados en la medida de su injusticia.
Así es la ley de las sociedades y de las almas. La felicidad va de la mano de su virtud y la desgracia de sus vicios. Dicha ley tiene un castigo en una vida futura, idea que lleva a Platón a probar en el último libro de esta obra que el alma es inmortal. Es una enseñanza que nos ha dejado Platón para siempre. Si todos siguiéramos de cerca lo que los grandes pensadores aconsejan, como decimos en el país de donde vengo, otro gallo nos cantaría. Muchísimas gracias, tengan todos un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Διπλοπένια χόρεψε το σαμορτάκι να βουήξει η γειτονιά. Έλα, πιάσε με απ' τον νόμο κι όπα πρώτα το δεξί. Κι αν μου κουραστείς στο δρόμο θα σε βάλω σε ταξί. Απόψε κρεμαστεί. Όσα κι αν μου έχουν πληρώνω και κεράστε τα παιδιά. Θέλω να σε καμαρώνω όλη τούτη τη βραδιά. Noches bohemias de pura poesía, dirigido por la narradora, difusora cultural y literaria, escritora y poeta independiente, Katia N. Varillas, desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Noches bohemias de pura poesía es el espacio cultural y literario que educa y entretiene ininterrumpidamente todos los días del año. Recuerda suscribirte a KNB Radio Internet desde la plataforma www.spreaker.com y disfruta de nuestra variada programación en línea.